En estos días de la segunda semana de Pascua, el Señor nos mostraba a través de las lecturas esta vida nueva que el Señor nos ha dado, que es una vida que constantemente está obedeciendo a Dios antes que a los hombres, que a la vez, como nos decía también el libro de los Hechos, es una comunidad que tenía un solo corazón y una sola alma, y que ponían todos sus bienes a disposición de los apóstoles para proveer a aquellos que necesitaban. Por tanto, es posible y es una vida en la que nos lleva el Señor a vivir esa unidad con Dios Padre, que se manifiesta también en la unidad que nosotros tenemos para unos con otros, ¿no? En la comunidad, en la iglesia. Y ese amor, esa unidad con Dios Padre, pues nosotros, de Dios para con nosotros es la misericordia, se manifiesta en misericordia, pues por tanto nosotros para con el prójimo también la manifestamos, ¿no? El amor que tenemos lo manifestamos en esa misericordia, cuando nos perdonamos unos a otros y a la vez ejercemos esas obras de misericordia a las que el Señor nos invita. Y hoy el Señor nos pone en el Evangelio, en las lecturas, nos muestra cómo esta vida nueva, la vida en el Espíritu, solamente puede mantenerse, sostenerse, puede permanecer cuando está fundada en Dios, ¿no? Gamaliel, uno de los fariseos, va a decir palabras muy sabias y por eso le van a hacer caso a lo que dice, ¿no? Si esta obra que está aquí delante de nosotros es de Dios, pues entonces conviene dejarla para no entrar en conflicto con el Dios. ¿Y cómo vamos a saber si es de Dios? Pues si permanece, ¿no? Porque va a ponerles dos ejemplos de Teudas y Judas que se sublevaron, ¿no? Pero que no permanecieron en el tiempo. En cambio, la obra de Dios permanece. Y en el hombre, en nosotros, está presente ese deseo de que las obras permanezcan. Cuando yo estoy viviendo algo bueno o cuando yo estoy haciendo algo bueno, yo quiero que permanezca. Incluso quiero que permanezca el fruto que se está dando por esa obra que estoy realizando. O si estoy recibiendo algo bueno, un alimento o algo que me gusta o algo que me interesa, yo quiero que permanezca. Pues ahí se muestra que en nuestro corazón está el deseo de que permanezca el bien, de que permanezca nuestra vida. Por eso el Señor nos concede hoy, a través del Evangelio, nos muestra que nos concede un alimento que hace que permanezcamos, o sea, que nuestra vida sea eterna. Pues sabemos que sin recibirle a Él, si nosotros no recibimos de ese alimento, pues morimos, ¿sí? Nuestra vida es pasajera, ¿no? Es verdad, somos peregrinos, pero no quiere decir que muramos aquí en la tierra y seamos destruidos, no, precisamente que vamos caminando una vida eterna. Por aquí vamos pasando, pero que llegaremos al final y continuaremos viviendo en el reino de los cielos. Entonces, en el Evangelio escuchamos ese milagro que el Señor hace de la multiplicación de los panes, que es uno de los signos de los que el Señor realiza para mostrar que Él es el pan de vida, ¿no? Signo de la Eucaristía, de su presencia aquí en la Eucaristía. Y en ese milagro que el Señor realiza, hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 peces y que se los entrega al Señor, ¿no? Cuando el Señor le pide al apóstol Felipe, le pregunta al apóstol Felipe, pues para poder darle de comer a tanta gente, pues claro, aparece este muchacho, es una esperanza para los apóstoles, ¿no? Es alguien que tiene algo para dar de comer. Pero ¿qué era lo que tenía? Comparado a la gente que había, era muy poco. Incluso él podría pensar, al entregarlo, que podría alimentar a algunos, pero que no iba a alimentar a todos. ¿Y qué es lo que entrega? La comida que él tiene. O sea, esa comida era para él y para unos pocos más. Y sin embargo, él se lo entrega al Señor. Lo entrega todo. Y lo entrega. Y él no está pensando, como piensa uno de los apóstoles, ¿no? Bueno, y esto es para tanta gente, ¿qué va a hacer? No, él lo entrega. Porque eso es lo que el Señor está esperando de él, que lo entregue. No importa si eso va a saciar a muchos o a pocos, si eso va a mantener en la vida a muchos o a pocos o mucho tiempo, no, él entrega, porque es lo que el Señor realiza y le está pidiendo que haga. Y él no se pone a pensar en esas cosas, o mejor, pudiéndolas pensar, como las piensa el apóstol San Andrés, no se detiene en eso, sino que no deja de orar con fe en el Señor.
y lo entrega. Eso es lo que sucede en un corazón en el que es conquistado por el Señor. Lo entrega todo. Un muchacho es capaz de entregarlo todo. Pues es la fuerza que tienen los jóvenes, ¿no? La juventud tiene esa fuerza de poder entregarse todo. Y no solamente todo lo que tiene, entregarse. Y por eso son una esperanza, lo decía San Juan Pablo II. Son mi esperanza, la esperanza de la Iglesia. Pues nosotros, el Señor nos invita a que tengamos esa fe de ese muchacho. Y a la vez, el Señor, cuando sacia a esta gente, o esta multitud, no la sacia porque la multitud tiene hambre o porque necesita comer para no perecer. No solamente por eso, sino porque Él se compadece. Porque Él es el pastor, el buen pastor, como indicará el evangelista sabiamente, ¿no? Hay mucha hierba, ¿no? Porque Él es el pastor que va llevando a su rebaño por praderas donde tiene que alimentarse, ¿no? Por eso Él es el buen pastor que se compadece de su rebaño. Entonces no es porque la multitud tenga hambre, no. Sí, la multitud tenía hambre, pero Él es el pastor que se compadece. Y por eso es que le da ese alimento. Así el Señor les quería enseñar a ellos, les quería mostrar que Él es el pan de vida. Y que aquel que fuera Él, o sea, no que fuera ese alimento que le está dando, no, aquel que fuera Él, como nos dice Él, el que venga a mí no tendrá hambre. Y el que cree en mí nunca tendrá sed. Entonces, aquel que fuera hacia Él no va a tener hambre. Aquel que vaya hacia Él y crea en Él no te va a tener sed. Pero el Señor quería enseñar eso, como después lo dirá, ¿sí? Después se lo enseñará y se lo dirá a la multitud. Sin embargo, la multitud en el principio no comprendió eso. Lo buscaban porque habían saciado su hambre, porque les había asociado, mas no porque creyeran en Él. Y eso es una de las problemas o tentaciones que tenemos nosotros muchas veces, o malas espiritualidades, ¿no? Cuando buscamos a Dios por el bien, los bienes que me da, mas no creemos en Él, no creemos en Él. Ya veremos eso, cómo Dios obra en nuestra vida y todos los milagros que el Señor hace, precisamente para que creamos que Él es el alimento que nos da la vida eterna. Y el Señor también les dirá que Él es el pan de vida, que Él es el pan que ha bajado del cielo, el alimento que nos da el Padre, para que creyendo en Él tengamos vida eterna. Pues el alimento que hace que nuestra vida permanezca, nuestras obras buenas permanezcan. Que Él es el pan y además Él nos va a decir que Él nos da su cuerpo y su sangre y que este es el pan que Él nos viene a traer, su cuerpo y su sangre para la vida del mundo. Entonces de una vez remite a su presencia real y sustancial en la Eucaristía, su presencia en la Eucaristía, que es alimento para nosotros, ¿no? Por eso ese milagro, después cuando el Señor haga ese discurso en la sinagoga de Cafarnaún, pues les mostrará que Él es el alimento que se entrega, no es el alimento perecedero, no, es un alimento que perdura para la vida eterna, ¿no? Y pues con este Evangelio nosotros podemos ver también cuántas veces el Señor en su divina providencia sostiene a la humanidad, nos da lo que necesitamos, ¿no? Un ejemplo que ponía una vez un matrimonio era que Dios nos sostenía aún dándonos el alimento de cada día, aunque la familia, aunque el esposo haya trabajado por eso, pero ellos decían, hay mucha gente que trabaja más que yo y no tiene este alimento que yo tengo, que no recibe el mismo sueldo y no tiene, o mejor, que teniendo peores sueldos, recibe mejores alimentos. Entonces ellos concluían, este matrimonio concluía, decía, no es por mi trabajo que yo tengo estos alimentos, es porque Dios me los ha provisto, porque mucha gente que trabaja más y no puede conseguir lo mismo. Por tanto, tampoco nosotros podemos pensar que por el trabajo que hemos hecho tenemos estos alimentos. Es porque el Señor se ha compadecido, porque tenemos hambre como la multitud y necesitamos de ese pan, sí, pero Dios Padre, que es pastor de las almas, se ha compadecido y nos ha concedido ese alimento que todos los días nosotros recibimos en el desayuno, en el almuerzo y en la cena. Pero esto, que es signo de la providencia de Dios, o sea, que Dios está manifestando su amor para nosotros, es un signo de que Él nos da un alimento que nos da vida eterna.
O sea, no podemos quedarnos solamente en que Dios nos da lo material, no, sino que con lo material estamos manifestando una realidad invisible y que nosotros debemos llegar allí. Porque si no hacemos ese salto, vamos a estar como la multitud que buscaba al Señor por el alimento que le había saciado su hambre. No, el Señor nos quiere mostrar que Él nos da un alimento que es para la vida eterna, que es su cuerpo y es su sangre. Y que ese alimento es el que debemos buscar al Señor. Pero para poder contemplar ese milagro, no de la providencia, de ver que es Dios el que me está dando los alimentos, sino de que me está dando un alimento que va más allá de lo material, debemos ser como ese pequeño muchacho o ese muchacho que lo entregó todo. El que no vive la pobreza no podrá contemplar el misterio de la divina providencia. No podrá darse cuenta que su vida es el Señor quien se la ha dado y que Él está allí vivo porque el Señor lo sostiene. Pero a la vez, cuando el Señor nos alimenta en cada momento, todo es signo de su presencia real y su alimento en la Eucaristía, ¿no? De que Él está allí presente. Por tanto, vamos a descubrir que Él está ahí presente, o mejor, vamos a poder actuar con generosidad al Señor, no solamente cuando creamos en Él y lo demos todo, sino cuando verdaderamente nos dispongamos a obrar como el Señor obra. ¿Y cómo obra el Señor? Con esos 5 panes y con esos 2 peces que tenía, sació a toda la multitud. Si tú y yo nos quedamos pensando en que esto que voy a hacer hoy, o esto que le entrego al Señor es poco para tanta gente, entonces no lo entregarás. Y será una resistencia o un motivo por el que no te vas a entregar, un motivo de reserva. Pero no es así en este muchacho. Por tanto, tampoco debe ser así en nuestra vida. Debemos tener la esperanza de que estos 5 panes y estos 2 peces, esta vida que se entrega al Señor, esta vida va a saciar a toda la humanidad, va a saciar muchas almas que yo no estoy pensando, en las que yo no conozco y que no sé cómo hará el Señor, pero sé que con esa entrega va a salvar las almas que Él quiere. Pues eso sucedió cuando ese muchacho entregó el alimento que tenía. Sació muchísimas almas, el Señor. Y por eso es que después este muchacho pudo ver no solamente la divina providencia, cómo lo multiplica, sino también la alegría, pudo contemplar la alegría de esa nueva vida que había recibido del Señor. Pues también nosotros no debemos escatimar en nuestra entrega hacia el Señor, debemos ser generosos para con el Señor. Y no pensar que por esto pequeño que estoy haciendo, pues no se saciará la gente o no se podrá salvar un alma. No, eso dejémoselo al Señor, que por pequeño que sea, el Señor lo multiplicará. Y bastará para salvar un alma o para salvar las que Él quiera. Pues démosle gracias al Señor porque nos ha escogido como ese muchacho, pero a la vez nos damos cuenta que esos 5 panes y esos 2 peces, ese alimento que se estaba entregando, somos cada uno de nosotros, porque estamos llamados no a entregarle cosas al Señor, sino a entregarnos en cada cosa que realizamos. Pues Madre Santa, te pedimos que nos concedas la gracia de poder vivir como alimento, de no reservarnos en nada, sino estar dispuestos como la Santísima, como tú, Madre Santa, para poder entregarnos para la salvación de las almas y poder darle gloria al Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.